Palabra de Dios con nuestro tema número 10, el rol de la mujer en la iglesia. Vamos a leer dos versículos. Segunda de Reyes 11:3. Y Hechos 16:14. Segunda de Reyes 11:3 dice: y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Y Hechos 16:14 dice así la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Es tu palabra, no es la palabra de alguien más, ni tampoco el pensamiento de un hombre. Es tu palabra, Señor, es tu pensamiento, y te pedimos que nos hables al corazón el día de hoy, Señor, a los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy veremos los extremos del rol de la mujer dentro de la iglesia. En un extremo, vemos que el hombre las ha borrado prácticamente de la iglesia, les prohíben enseñar, etc. Y tuercen el versículo de 1 de Timoteo 2:11 al 12, que les voy a leer. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Toman este versículo. Ahora, en el otro extremo, vemos que la mujer ha tomado el control y el gobierno absoluto de algunas iglesias y no se sujeta a su esposo. Bueno, el día de hoy vamos a buscar el punto de equilibrio para no vivir en ambos extremos, para no andar en estos extremos. Los cristianos, los hijos de Dios, utilizamos unos lentes muy diferentes para ver a Dios. Los ateos, los que no conocen a Dios, utilizan otros lentes para ver a Dios, los cuales proyectan una imagen de Dios muy distorsionada. Por ejemplo, muchos ateos contemporáneos dicen que Dios es misógino, que odia a las mujeres, que es machista, que es patriarcal y sexista. Los que no conocen a Dios dicen que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable, que es celoso, controlador, mezquino, injusto, vengativo, sediento de sangre, homofóbico, racista, infanticida, genocida, sexista y malévolo. Es lo que opinan. Y sacan versículos también de la palabra. Porque algunos o muchos dicen cosas semejantes como estas. Para tener estas visiones de Dios tan distorsionadas, hay que tomar la Biblia completamente fuera de contexto. Por ejemplo, veamos la acusación de que Dios es sexista. Algunos afirman que porque Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva en segundo lugar, eso significa que la mujer es una ciudadana de segunda clase. Y de esta manera muestran una visión reducida de la mujer. Incluso usan el versículo de Génesis 3:16 donde dice que Dios le dijo a Eva que su esposo se enseñoreará de ella. ¿Recuerdan lo que dice ese versículo? Aquí supuestamente ellos manifiestan que Dios opina que las mujeres son inferiores y que deberían tener un rol de sometimiento y de servidumbre a los hombres. Entonces, algunos dicen que por todo el Antiguo Testamento se puede ver cómo las costumbres y leyes de los hijos de Israel reflejaban la posición inferior de las mujeres. Y veamos por qué piensan de esta manera aquellos que creen que Dios ve a las mujeres inferiores a los hombres. De hecho, está en la palabra también. Una mujer adulta se consideraba como si fuera siempre menor de edad y vivía bajo la autoridad de su pariente masculino más cercano.
sus votos hacia Dios podían incluso ser anulados por su padre o esposo, es lo que dice en Números 30. Un esposo podía divorciarse de su esposa, Deuteronomio 24, y casarse con otra, como dice también Éxodo 21 y Deuteronomio 21, pero la esposa no podía divorciarse de su marido. Una mujer podía heredar la tierra de su padre solamente si no había herederos varones y si se casaba dentro de su tribu. Números 27 y Números 36. Afirman que todos estos puntos sirven para mostrar que Dios consideraba a las mujeres como inferiores y sin los mismos derechos que los hombres. La verdad es que a pesar de que algunos digan que Dios es sexista, esto no quiere decir que a lo largo de la historia la iglesia no haya tratado a las mujeres como inferiores y que muchos hombres cristianos no sean sexistas. Está claro que la conducta sexista ha sido una plaga con la que hemos vivido por siglos, pero Dios no es así y no considera inferiores a las mujeres. La mujer fue hecha a la misma imagen y semejanza de Dios, como el hombre. De hecho, el varón fue sacado del polvo de la tierra, pero la mujer fue sacada de un ser humano. No se les dio a los varones una imagen de Dios superior, ni las mujeres fueron hechas con una imagen inferior del Creador. El hombre y la mujer comparten la misma imagen de Dios, los dos. Ni el hombre es más ni menos que la mujer, ni la mujer es más o menos que el hombre. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios creó a la mujer como ayuda idónea de su esposo. Algunos han dicho que esto significa que la mujer debe de tener un papel menor, como de sirvienta o asistente del hombre. Pero Dios no creó a la mujer como una sirvienta del hombre. La palabra hebrea es ser, ayuda. Denota a alguien que rodea, que protege o ayuda. Eser es la misma palabra que Jacob utilizó para referirse a Dios cuando dijo lo siguiente en Génesis 49:25. Allí la van a encontrar. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. La misma palabra, Eser, ayuda, ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Moisés utilizó la misma palabra Eser cuando dijo en Éxodo 18:4, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. Es la misma palabra. Ayuda, ayudará, ayudó, Eser, y me libró de la espada de Faraón. El salmista David la utilizó en varios pasajes, pero vamos a ver uno nada más, en Salmo 33:20, que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro Eser, y nuestro escudo es Él. Los autores del Antiguo Testamento presentan a Dios primordialmente como el Eser, el que nos rodea, el que nos ayuda. En este sentido, hermanos, sería ridículo pensar que Dios está como un sirviente o asistente del hombre. De ninguna manera, Dios le dio a la mujer un rol de una sirvienta o de ser un asistente del hombre. Más bien es un papel de alta importancia para ayudar a quien lo necesita. Cuando Dios creó a la mujer, la creó a su misma semejanza para ayudar al varón. Le dio un papel altamente estimado, de alta estima, no de inferioridad o servidumbre. Cuando Dios decidió que el varón necesitaba una mujer, tampoco quería decir que Adán fuera inferior. La mujer no es inferior ni mayor por ser una contraparte o compañera del hombre. De hecho, nuestro Señor Jesús le regresó la dignidad a la mujer. Él nunca las trató mal, les dio el lugar que les correspondía. En una ocasión, le llevaron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley decía que el hombre y la mujer deberían de ser lapidados. Y solo le llevaron a la mujer. Jesús no trata mejor a los hombres pecadores por ser hombres, ni tampoco a las mujeres por ser mujeres. Él trata el pecado de igual manera con ambos. Jesús le dijo a esta mujer, ¿quién te condena, mujer? Nadie, ni yo te condeno. Vete y no peques más.
El problema en el tiempo de Jesús eran los abusos y las injusticias constantes contra la mujer. La palabra de Dios dice que Jesús escribía en tierra con el dedo. Algunos estudiosos concuerdan de que escribía los 10 mandamientos. No sabemos. Vamos a ver los versículos en Juan 8:4 al versículo 6. Ahí están estos hombres, le llevaron a esta mujer a Jesús, y la ley dice esto, maestro, ¿tú qué dices? Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y como en muchas ocasiones, hermano, sacaron solamente el lado A del versículo, porque también el lado B hablaba de llevar a los hombres. Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. No sabemos qué no sabemos qué escribía. Es probablemente que los mandamientos a lo mejor ahí, enfrente de ellos, no mentirás, no cometerás adulterio, no adorarás falsos dioses, etc. No sabemos. Pero supongamos que escribió lo que dice Deuteronomio 22 al 24. Que dice así, que fueron precisamente el versículo que le sacaron a Jesús. Pero le sacaron solo una parte, no todo el versículo, o los versículos, que dice así. Imagínense al Señor escribiendo así, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos, no dice que la mujer, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis ¿a quién? A ambos, no solamente a la mujer, a la puerta de la ciudad. Y los que apedrearéis y morirán. Pero habla de ambos. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces sería una escena impresionante, una escena impactante, que el Señor estuviera escribiendo este versículo enfrente de ellos. No solamente dice la mujer, también el hombre. ¿Y dónde está el hombre? ¿Por qué solamente me traen a la mujer? Para interpretar correctamente este versículo, así como cualquier otro pasaje de la Biblia, es vital, hermanos, es muy importante entenderlo en el contexto cultural de esos tiempos. Así que antes de aplicar la verdad de Dios al rol o papel de la mujer en la iglesia, el día de hoy, es conveniente entender el punto a donde Pablo quería llevar a sus lectores originales. Pablo había estado en Éfeso varias veces para hablar y enseñar a la iglesia de aquel lugar. Timoteo lo había acompañado durante buena parte de su ministerio en Éfeso. A Timoteo se le encomendó la tarea de hacer frente a nuevos y preocupantes acontecimientos dentro de la iglesia. Estaban surgiendo falsas enseñanzas y Pablo lo instruye en sus cartas sobre la manera de tratar con ellas. Éfeso tenía el templo más grande en Asia Menor dedicado a Artemisa, la diosa de la fertilidad, y las mujeres ahí servían como sacerdotisas consagradas, pero realmente desempeñaban el papel de prostitutas consagradas, así les llamaban. Las falsas enseñanzas que predominaban en Éfeso, propagadas por algunas mujeres, estaban siendo exitosas al influenciar a otras mujeres. Pablo advirtió precisamente a Timoteo sobre estos falsos maestros y le dijo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias, segunda de Timoteo 3:6. Pablo también se refirió a las viudas más jóvenes con problemas sexuales, a las mujeres de fe débil y a las que tenían problemas con la modestia. Estas mujeres estaban aprendiendo de los falsos maestros y Pablo instruye a Timoteo para que corrigiera esa situación. Con este contexto, era necesario que las mujeres aprendieran con tranquilidad y sumisión la enseñanza de los hombres en la iglesia. Las mujeres habían aprendido la falsa enseñanza y ahora Pablo les instruye para que corrigieran que esa falsa enseñanza. Por eso escribió lo siguiente: la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, porque él ya quería corregir toda esa falsa enseñanza que había entrado. Esa fue la solución de Pablo a las falsas enseñanzas y la vida errante que se iba imponiendo. Sobre la base de la interpretación anterior, esta no es una prohibición sin límite de tiempo para todas las mujeres en todas las iglesias de todos los tiempos. Más bien se trataba de una dirección aplicable a la iglesia de Éfeso en ese tiempo específico, en ese tiempo determinado. La verdad universal aplicable para nosotros el día de hoy es que si una persona va a enseñar a los demás, debe hacerlo correctamente conforme a la palabra de Dios. Este es el contexto de toda la carta de Pablo a Timoteo. Observemos cómo el apóstol plantea sus instrucciones. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera, pero algunos no lo entendieron. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Es lo que dice Primera de Timoteo 1:5 al 7. Además, la participación de las mujeres en la obra de Pablo como colaboradoras en el Evangelio hubiera sido una gran contradicción durante el ministerio de Pablo, ya que varias mujeres, siervas del Señor, ministraban en las iglesias, lo cual indica que tenían la aprobación de Pablo. Por ejemplo, en la iglesia de Filipos, Pablo menciona a dos mujeres, Evodia y Síntique, como sus colaboradoras y explica que ellas trabajaron junto con Clemente, él así lo escribió, y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo identifica de manera particular a otra mujer colaboradora suya en su carta a los creyentes en Roma. En este caso se refiere a ella como diaconisa de una iglesia específica. Les encomienda a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Secrea, Romanos 16:1, si quieren tomar el versículo. Ahora, la palabra diácono significa en un sentido general ministrar o servir. Se emplea aquí en 1 Timoteo 3:8 al 13 para referirse a los que sirven en un papel de liderazgo u oficio en la iglesia. Específicamente presenta a Febe como sirviendo en una importante función oficial en la iglesia de Cencrea. Ahora, hermanos, si Pablo estuviera en contra de que las mujeres hablaran o enseñaran y sirvieran en papeles de liderazgo, ciertamente no hubiera enaltecido a Febe ante los creyentes de Roma como diaconisa. Pablo también dijo en Romanos 16:7, vamos a leer este versículo. Saludad a Andrónico y a Junias, ¿qué nombres? Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, Pablo reconoció a Junias a la vez como apóstol y autoridad de gobierno en las iglesias, o al menos ejerciendo cierta autoridad dentro de la iglesia. Además, a lo largo de la historia, Dios les ha dado a las mujeres posiciones de autoridad y de liderazgo. Así que interpretar el mandamiento de Pablo a las mujeres como temporal, hermanos, es consistente con el contexto de toda la Biblia, no solo con unos versículos, porque hay en algunas iglesias
que les prohíben enseñar a las mujeres. Despectivamente, en una ocasión escuché que a las mujeres así se refirieron algunos de ellos. Solamente nos usan para cambiar los pañales. El viernes que hablábamos con los matrimonios le decía, hay talibanes vestidos de mexicanos. ¿Saben por qué lo digo? ¿Cómo son los talibanes con las mujeres? ¿Cuál es el trato? ¿Por qué desesperadamente se querían subir a las alas del avión para salir de Kabul? Por el maltrato, por el trato tan indigno que se les da. Antes que nada, son damas. Y así tenemos que tratarlas, como damas. Entonces, es consistente, hermanos, dentro de todo el contexto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las mujeres debían estar presentes en la lectura de la Biblia. Deuteronomio 31, 9 al 13, lo que significa un gran honor. Las mujeres servían a la entrada del tabernáculo, Éxodo 38, 8, lo cual era una tarea honorable, y también ofrecían sacrificios, como dice Levíticos 12, 1 al 8, lo cual demostraba el reconocimiento de parte de Dios de los derechos de culto a las mujeres. Dios designó a Miriam, la hermana de Moisés, como profetisa, Éxodo 15, 20 al 21. Débora era a la vez profetisa y juez, hablaba y juzgaba públicamente en el nombre de Dios, Jueces 4, 4 al 7. Hulda, asimismo, era profetisa de Dios y hablaba en el nombre de Dios, Segunda de Reyes 22, 14 al 20. Está claro, hermanos, que Dios no considera a las mujeres como inferiores o incapaces de presidir y hablar en su nombre, tanto a hombres como a mujeres. La palabra de Dios en Génesis 2 y en la primera carta de Timoteo, Dios no descalifica a las mujeres para que sean sus portavoces. Es evidente desde todo punto que Dios no considera a las mujeres, que Dios considera a las mujeres como líderes aptas y capaces para juzgar y hablar en su nombre. Bueno, hay más versículos, hermanos, pero vamos a leer Hechos 21, 8 y versículo 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, ¿y qué hacían? Mujeres profetizando. ¿Y saben qué significa? Predicar. No andar así viendo visiones raras y cosas, no, predicaban la palabra. Doncellas que profetizaban. Miren, hermanos, Efesios 4:11 dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Será que únicamente se refiere a hombres? Porque se puede interpretar así. ¿Solamente para hombres? ¿Solamente Dios instituyó a los hombres como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros? Una mujer, una maestra, una sierva de Dios, que enseña la palabra a los niños, es una pastora de niños. En el significado de la palabra pastorear, que es enseñar, es alimentar, es cuidar. El mismo principio está aquí, hermanos, para todos. Claro, hay un orden dentro de la iglesia, etcétera. Algunos podrán decir, pero no ha leído los versículos que están en primera de Timoteo 2:11
que estábamos leyendo, pero los que están adelante de lo que ya leímos, sí, lo vamos a leer todos. Primera de Timoteo 2:11 al versículo 14. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, se va a la creación el Señor, y eso ahorita no lo estudiamos, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y ya estudiamos lo que dice el Génesis también, hermanos. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió ¿en qué? En transgresión. Exactamente, Dios nos lleva a la creación donde, ¿quién fue engañada? Eva. Que era lo mismo que estaba pasando con las mujeres ¿en dónde? En Éfeso. Estaban siendo engañadas ¿por qué? Por falsas enseñanzas. Y hay otro versículo que también sacan algunos, 1 Corintios 14, 34 al 35, en donde dice que las mujeres callen en las congregaciones. Vamos a leerlo y voy a dar una explicación breve. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí teníamos un problema también muy particular, muy específico. ¿Cuál era? Que las mujeres interrumpían las reuniones haciendo preguntas. Algunas recién convertidas tenían hambre de la palabra y hacían preguntas, pero en medio del culto. Otras tenían poca educación y hacían preguntas irrelevantes. Entonces Pablo, para poner orden, dejó estas palabras en 1 Corintios 14, 34 y 35, que ya leímos. Estaba un desorden y ya. Puso orden aquí el apóstol. Bueno, Hechos 16, 14. Vamos aquí a ver una historia muy hermosa de una mujer. Que si en ese momento Pablo le hubiera dicho, cállate, tú no prediques, o le hubiera hecho a un lado, hubiera tratado como inferior, no hubiéramos tenido un feliz final como el que vamos a ver a continuación. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Entre las mujeres reunidas a la orilla del río donde Pablo predicaba la palabra, el evangelio de Dios, estaba Lidia, quien se dedicaba a la venta de telas teñidas en color púrpura. Su lugar de procedencia era Tiatira. Según los descubrimientos arqueológicos, se demuestra que en Tiatira había una fuerte industria dedicada a la púrpura. La púrpura se cotizaba a precios muy altos por lo trabajoso de su elaboración. Las telas teñidas con el color de púrpura eran consideradas como un artículo de alto lujo, de lo mejor. Lidia era una mujer muy trabajadora, porque también algunos dicen, es que la mujer no debe trabajar. Bueno, no puedo explicarlo todo, hermanos, no puedo detenerme aquí. Ella trabajaba, era una mujer muy trabajadora. Las telas teñidas de púrpura eran utilizadas por los emperadores y gentes de alta nobleza y posición. Esta mujer pertenecía a la clase adinerada, como se aprecia, entre otras cosas, por disponer de una casa grande. La condición espiritual queda reflejada en el detalle que apunta Lucas. Era una mujer que adoraba a Dios. Muy probablemente era una prosélita de Tiatira, donde había una numerosa colonia judía. Por ellos había aprendido quién era Dios y le reconocía como el único Dios verdadero, viniendo con otras mujeres para adorarle con la sencillez en una reunión de creyentes junto al río. Ahí estaba predicando Pablo. Esta mujer escuchaba el mensaje de Pablo, es decir, estaba atenta a lo que decía. Con toda seguridad, las palabras del apóstol ponían énfasis en la persona y en la obra de Jesús, enseñando a las mujeres que conforme a las Escrituras era el Mesías esperado por Israel. Dios intervino en el momento preciso, abriendo el corazón de Lidia, no solo para que estuviera atenta al mensaje de Pablo, sino para que se convirtiera a Cristo. El Espíritu Santo operaba en el corazón de aquella mujer, capacitándola para el ejercicio de la fe que había nacido en ella por la palabra predicada.
El corazón de aquella mujer fue abierto por Dios para que por esa abertura penetrara no solo el Evangelio, sino el mismo Salvador. No fue ella quien hizo aquello, ni fue Pablo con su mensaje, fue el Espíritu Santo para que la gloria de la salvación pertenezca solo al único que salva, que es Dios mismo. Lidia creía verdaderamente porque lo hacía con el corazón, con el que se cree para justicia, como dice Romanos. Se había producido la primera conversión en Europa, llegó como el aire, de repente y de manera extraordinaria. Es interesante notar que el Espíritu que prohibió hablar a Pablo en el Asia Menor, le dio la bendición de ver convertida en Europa su nuevo campo de misión a una mujer que siendo de Tiatira era de Asia Menor. Hechos 16:15. Como cristiana convertida, debía recibir el bautismo, ordenanza establecida por el Señor para todos los que creen, de acuerdo a Mateo 28:19. El bautismo está reservado para discípulos, para hijos de Dios, para quienes han creído en Cristo. Por tanto, si junto con Lidia se bautizaron también los de su casa, quiere decir que habían creído de la misma manera que ella lo había hecho. ¿Quién practicó la ordenanza bautizando a aquel grupo? Lucas no dice quién lo hizo, pero probablemente fueron Tito, Timoteo, Lucas o incluso los tres, ya que Pablo dice que él no había sido a bautizar, él no había sido enviado a bautizar, o que lo hizo con muy pocas personas, de acuerdo a lo que él cuenta en 1 Corintios 1:14 al 17. Una vez bautizada, Lidia comenzó a rogar e insistir para que el grupo misionero se hospedara en su casa. La posición de aquella hermana era sin duda muy hospedadora, y no le parecía justo que aquellos que transmitieron el mensaje de salvación tuviesen que vivir en pobres posadas de mercaderes, como seguramente lo estaban haciendo Pablo y sus compañeros. Por esa razón los invitaba para que entraran en su casa, para que se quedaran con ella. El ruego de ella iba acompañado de una evidencia: si juzgáis que soy verdadera creyente en el Señor. Nadie en el grupo de Pablo tenía duda de eso, puesto que todos habían sido bautizados conforme a su profesión de fe. Ella está diciéndoles como argumento convincente que, puesto que era ella creyente, ellos debían hospedarse en su casa, como corresponde a quienes son hermanos en Cristo. La hospitalidad, hermanos, es la expresión de un corazón hospitalario, como debe de ser en todo aquel que tiene al Señor. A la luz de la frase, no cabe duda que Pablo rehusó inicialmente la propuesta de Lidia, de manera que tuvo que hacer fuerza para conseguir que aceptaran quedarse en su casa. El apóstol no quería hacer carga de nadie en el tiempo de evangelización y establecimiento de una nueva iglesia, pero ante la insistencia de Lidia, el grupo aceptó quedarse en su casa. Esta hospitalidad de Lidia, hermanos, fue el comienzo de una relación de dar y recibir entre los filipenses y el apóstol, como Pablo también lo dejó aquí en Filipenses 4:15 y 16, que vamos a leer rápidamente. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es de destacar una vez más la importancia que las mujeres tienen en la obra del establecimiento de las iglesias en el tiempo apostólico. Especialmente notable es la conversión de Lidia. Este hecho destaca la importancia de las mujeres en la iglesia del primer siglo. Un comentarista dijo lo siguiente: ¿quién hubiera pensado que el Evangelio haría su entrada en Europa tan callada y ocultamente? No solamente como el aerópago ante los filósofos, no dramáticamente como en Chipre, sino idílicamente como el rocío de una fresca mañana en el oriente. Estos suaves y con todo vigorosos tonos de sentimiento los ha introducido la mujer en el Evangelio. Ya en tiempo de Jesús y en Filipos continúan sonando. Cuando el Evangelio vino a Europa, llegó primeramente a las mujeres, porque los hombres no estaban presentes.
Como también entre los samaritanos fue una mujer a la que Jesús inició en el ministerio del reino de Dios. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz, en la sepultura, así como las primeras junto al sepulcro vacío. En las tristes historias de hipocresías, odios, persecuciones, injurias, deserciones, no hallamos en el Evangelio mujer alguna. Los hombres, como mensajeros de la ley, misioneros y defensores de los intereses religiosos, están a la verdad más a la vista de todos. Pero ¿dónde estaría la Europa cristiana sin la mujer cristiana como madre, esposa, hermana, como auxiliadora? San Pablo tuvo para este aspecto de la feminidad una profunda comprensión y fue el primero de emplear a la mujer activamente en la misión. Él aprecia a la mujer dotada de ingenio, como Priscila, que instruyó al docto Apolos. Donde quiera, en sus cartas dispensa saludos y reconocimiento a las mujeres. Reconoce los servicios de Cloé en Corinto, de Febe en Cencreas, a quien confía su carta a los romanos, y el carácter muy femenino de la madre de Rufo, que fue también para él una madre. Cuando escribe al rico comerciante Filemón, no olvida los saludos para su mujer Apia. Aprecia especialmente el trabajo de la mujer en la familia y la educación de los hijos. Aprecia a las hijas vírgenes de Felipe de Cesarea, dotadas de profecía. Su cuidado se dirige a las viudas que eran sostenidas por la comunidad. Como profundo conocedor del género humano, tiene una mirada para todos los aspectos buenos del carácter femenino. Las nobles mujeres de Filipos, como santas figuras, están a las puertas de Europa, como si quisieran recordar a todas sus hermanas en esta parte del mundo que las mujeres de Europa tienen en la iglesia cristiana un santo destino al ser sacerdotisas, a quienes ha confiado en primer lugar el sagrado fuego que ha hecho feliz y grande a nuestra parte del mundo. Esto fue lo que dijo este hombre, un hombre cristiano. Hermanos, es necesario tener esto presente para evitar el desinterés e incluso el rechazo que se hace contra las mujeres en la iglesia, que la convierte en gran medida en un creyente de segundo nivel, totalmente inaceptable, tanto doctrinal, con el ejemplo de lo que ocurría con ellas en la iglesia de los tiempos apostólicos. La gran riqueza que la mujer aporta a la iglesia es evidente, especialmente en el ejercicio de los dones con que como cristiana es dotada por el Espíritu Santo. Una iglesia que tiene la bendición de mujeres cristianas comprometidas con el Evangelio es una iglesia dinámica y en crecimiento. El ejemplo de las mujeres en la congregación es vital, hermanos, para otros creyentes. Para otros creyentes. Hay hasta pastores, les decía en la enseñanza de los matrimonios, con corazón de talibanes. Así no se deben de tratar a las damas. Tantas expresiones tan horribles viniendo de un pastor hacia una dama, hacia una mujer. No sirves para nada o cualquier otro comentario. Y lo que digo es algo muy superficial, hermano. Los que lo han vivido, las que han vivido ese tipo de maltrato. Claro, obedecer a los pastores, obedézcanme, sométanse a mí, pero no hablan, oyes, yo soy el primero que me tengo que humillar, yo soy el primero que tengo que tomar la toalla y limpiarle los pies a ustedes, como servidor. Pues qué bonito, ministro, hasta suena espectacular, eres un ministro de Dios, el ungido de Jehová. Así no se tratan a las damas, y menos a una sierva del Señor. Ya vimos los dos extremos. Por un lado, mujeres que han tomado el control y el gobierno absoluta de algunas iglesias. No se sujetan a sus esposos. Tampoco lo hacen con sus autoridades espirituales. Un extremo terrible. Mujeres, según profetas, que también les quitan el dinero a las personas, que se ponen a danzar y se cargan a un hombre y giran alrededor de la iglesia. Y están predicando. Su manera de vestir también, de esas pastoras sensuales.
Y por el otro lado, vemos a mujeres prácticamente borradas del servicio en la iglesia, donde las consideran como servidores de segundo nivel y no les dan el lugar que les corresponde, como Jesús lo hizo. Veamos a Jesús, cómo las trató. ¿Cuándo ven a Jesús pegándole a una mujer? Gritándole. Nunca, hermanos. Y nosotros somos muy ásperos con ellas. La palabra áspero significa pinchar, así como si tomaras una espina y se la penetraras ahí en el brazo. ¿Qué sentirías, hombre, si te hicieran lo mismo? Duele, claro que duele, nuestras palabras duelen, nuestras actitudes duelen, y no solo eso, apestan delante de Dios. Somos unos talibanes, con sombrero nada más, y con un cinto piteado nada más, cambia eso. Pero tenemos corazón de talibán, somos machistas. Hay pastores también, con corazón de talibán. Borradas prácticamente del servicio en la iglesia. Segundo nivel. Ni siquiera salen con el pastor ahí predicando la palabra en videos. Solo el pastor ahí. Su esposa la tienen borrada. Y está bien, el Señor también hace un llamado específico para las damas. Pero también son siervas del Señor. Ahora, si tú eres una mujer que amas a Dios, entonces eres una mujer que respeta y se sujeta a su esposo, y no tienes ningún problema de servir bajo autoridad en la iglesia. Bajo autoridad. Porque si no, pues deja de servir al Señor. Bueno, que el Señor nos ayude. Fue un mensaje quizá dirigida para las mujeres, pero porque hay denominaciones y hay posturas también, hermanos, de otras iglesias. Bueno, así trabajan, por eso no vamos a perder nuestra salvación, no vamos a pelear por eso. Pero nosotros creemos esto aquí en Casa de Oración, que le tenemos que dar el lugar a la mujer que le corresponde. Amén. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu dirección. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad, que nos ayuda, también que nos consuela, que también convence de pecado, Señor. Oh Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra y la alabanza. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra en este mundo donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos igual como todos, perdidos, ciegos, pensando otras cosas, influenciados por otras cosas, Dios. Pero no, Dios, aquí está tu pensamiento y queremos llenarnos de ti, de tu palabra, de tu conocimiento, para andar aquí en este mundo como luminar, para alumbrar, Señor, a los que están a nuestro alrededor, que tanta falta tú les haces, Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y a ti entregamos nuestra vida. Gracias de verdad también te damos por las mujeres que están sirviendo, Señor. Aunque fue un mensaje para las mujeres, es un mensaje que indirectamente tiene que llegar al corazón del hombre para que se levanten, Señor. Se levanten varones también que te sirvan, que te amen con pasión. Porque al final las mujeres, las esposas, quieren ver también a sus esposos sirviendo con todo su corazón. Y eso sería de gran alegría para ellas, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, Señor. Tú eres el que llamas, tú eres el que confronta nuestras vidas, el que hace la obra, Señor. Nosotros solamente sembramos, pero tú das el fruto, Señor. Y, Señor, te pedimos que des fruto en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.